Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Kataiza Rosales. Kataiza Rosales era una niña simpática, extrovertida, muy querida por todos, era una niña muy responsable, le encantaba jugar y tenía 4 hermanos más. Ella tenía 3 hermanas más y un hermano y bueno, la familia en sí era conocida por todos en el barrio, pero en especial centrándonos en Kataiza, pues era una niña súper querida por todas las personas del barrio. Kataiza para el momento de los hechos tenía tan solo 11 años, es por eso que no hay muchísima información sobre ella, tampoco lo hay sobre su familia y con esto pasamos directamente al día de los hechos, el 7 de junio del año 1988. Nos ubicamos en Las Palmas de Gran Canaria, más concretamente en el barrio del Pilar. Como cada día, Kataiza vuelve del colegio y la madre le dijo si podía ir a la tienda. La tienda estaba muy cerquita, a unos 50 metros, nada. Y pues bueno, Kataiza le dijo que sí, que no había problema. Creo recordar que era una carnicería, pero no estoy muy segura, entonces vamos a dejarlo como que era una tienda. Ella llega a la tienda, pide lo que su madre le mandó a comprar, paga y se va de la tienda, pero empiezan a pasar los minutos y Kataiza no llega a su casa. Tras varios minutos, la madre empieza a extrañarse de que Kataiza no haya vuelto, el camino era muy corto, se lo conocía, era algo bastante extraño. Es por eso que ella decide ir a la tienda a buscarla, pensando en que tal vez se había entretenido con alguien, se puso a jugar o cualquier cosa. Al llegar a la tienda, la persona que está allí trabajando le dice que efectivamente Kataiza había estado allí, que había comprado, pero que hacía como un cuarto de hora que ella se había ido. Su madre rápidamente, junto con sus hijos, empiezan a buscarla por todo el barrio. Los vecinos empiezan a enterarse de que la niña no está, de que no la encuentran y así varios vecinos también se unen en esta búsqueda. Como la noticia empezó a darse a conocer de que no encontraban a la niña, llega a la madre la información de que una vecina había visto cómo la niña había entrado en el edificio y que la vio con la compra. Ya después de esto, la madre sabe que algo raro está pasando y decide poner la denuncia por desaparición. La policía se pone al frente de la investigación, pero no eran los únicos. Como les decía, varios vecinos se habían unido ya a la búsqueda y pues a esta búsqueda ya se le une la policía. Varias personas aseguraron haberla visto ir a comprar, haberla visto cuando salió de la tienda con la bolsa de lo que había comprado e incluso, como les decía antes, una vecina aseguró haberla visto entrar al portal, al edificio donde Kataiza vivía. La investigación policial empezó por el entorno de la niña, los familiares, los vecinos, preguntaron a los vecinos a qué hora la habían visto, cómo la habían visto, qué estaba haciendo y así empiezan a pasar las horas y Kataiza no aparece. La preocupación empieza a crecer cada vez más entre ellos e incluso entre los vecinos porque muchísimas personas pensaban en que el culpable estaba entre ellos. Los investigadores sospechaban de alguien cercano porque muchas personas la habían visto en el trayecto, entrando al edificio, entonces ellos más bien sospechaban de alguien que conociese a la niña. Ya podía ser algún vecino o algún amigo de la familia. La policía, además de la investigación en sí, en la búsqueda de la niña, también tenía vigilado el edificio, pues la vecina fue la última en verla y había dicho que la vio entrando en el edificio. Entonces, el edificio estaba cubierto de policías, había policías abajo, arriba, en todos lados e incluso toda la zona estaba cubierta por la policía. Igual la policía estaba muy preocupada porque pensaban que esto no era un secuestro, que podía ser algo muchísimo peor. ¿Por qué piensan esto? Pues porque, como les decía, todo el mundo los conocían y sabían que eran unas personas humildes. Entonces, si se trataba de un secuestro, no iban a secuestrar a alguien de una familia humilde porque no sacarían nada, no sacarían beneficio. Es por eso que la policía pensaba en algo muchísimo peor. El mismo día, el 7, se hicieron un montón de batidas por un montón de zonas buscando a la niña e incluso la policía puso a disposición de la población un teléfono para que si tenías alguna información, si la habías visto en cualquier lugar o pues habías visto algo extraño, llamases al teléfono y dieses la información. Recibieron muchísimas llamadas, pero la gran mayoría eran falsas. La policía tenía bastante claro que el culpable o estaba entre ellos o estaba muy cerca. Es por eso que con el paso de las horas la presencia policial en la zona era cada vez más.
También llevaron a perros rastreadores que le dieron a oler un calcetín de la niña para que ellos pues siguieran su rastro, y algo bastante curioso es que los perros no salían del edificio, es decir, el rastro de la niña estaba en el edificio. Esto alimentaba las sospechas de la policía de que el culpable estaba entre los vecinos o al menos estaba cerca. Poco tiempo después, la policía se percató de que había un vecino que desde su casa estaba lanzando ropa que podría ser de Kataisa a un barranco que había detrás del edificio. Es así como la policía ya tiene a un sospechoso. Jesús Hernández, de 30 años para el momento de los hechos, vivía en el mismo edificio que Kataisa y su familia, vivía en el 8º B y era alguien conocido y alguien con quien Kataisa ya había coincidido. Al día siguiente, el día 8, Jesús junto a su abogado se presenta en la comisaría de policía y se entrega. Él dice que fue él, que él había sido el culpable de secuestrar, violar y asesinar a Kataisa Rosales. Esto fue algo súper grave porque este hombre había participado en todas las búsquedas, estaba súper pendiente del caso, le preguntaba a los vecinos, oye, ¿ya se sabe algo? ¿Se ha descubierto algo? O sea, era alguien que estaba súper implicado. También se descubrió que este hombre se dedicó a llamar al teléfono que la policía puso a disposición de la población para decir pues que la había visto en un punto, luego en otro, llegando a decir que la había visto en Mogán, que para el que no lo sepa, Mogán pues está en la otra punta de la isla. Esto era algo pues muy extraño, era muy dudoso. Jesús, que estaba sintiendo la presencia policial, las interrogaciones e incluso el juez había dado la orden de registrar todas las casas del edificio, pues claro, se lo contó a sus allegados, a sus familiares, y sus familiares le dijeron, oye, habla con el abogado y entrégate. Así lo hizo, él se puso en contacto con el abogado y el abogado mismo fue el que lo llevó hasta la comisaría para que se entregase. Vamos con lo que sucedió ese día. Jesús dijo que ese día se había encontrado con Kataisa cuando ella volvía de comprar. Él la paró y le dijo que lo acompañase a su casa, que le iba a dar unos pulpos. La niña ya había coincidido con él varias veces porque eran vecinos y como la niña se confió, aceptó y subió con él. Una vez allí, este hombre le dio un golpe que la dejó semi-inconsciente, la llevó hasta la habitación, la tumbó en la cama, la desnudó y la violó con penetración, tanto vaginal como anal. Esto sucedió así 100%, lo que no se sabe al 100%, o al menos yo no lo pude encontrar, lo que sucedió después. Encontré documentos donde dicen que tras esto, él le dio una puñalada a la altura del tórax que le provocó una hemorragia aguda y la llevó hasta la muerte. Pero hay otros documentos que dicen que este hombre la llevó a la bañera y la ahogó. De lo que también estamos seguros es que tras todo lo ocurrido, tras quitarle la vida de una manera u otra, él metió el cuerpo sin vida de Kataisa Rosales dentro de una lavadora. Tras la confesión de Jesús, la policía fue a comprobar si era cierto lo que este hombre contaba y efectivamente encontraron el cuerpo de Kataisa Rosales sin vida dentro de una lavadora en casa de Jesús. El 4 de diciembre del año 1989 comienzan los juicios en contra de Jesús. Fue un juicio público. La sala estaba llenísima, había gente que se quedó fuera, que estuvieron horas haciendo cola para poder entrar y aún así se quedaron fuera. La policía hizo varios chequeos antes de que entrasen a la sala y se lograron requisar hasta 3 navajas y un cuchillo de cocina de los grandes. Obviamente a las personas que se lo requisaron dijeron que no era para eso, que ellos no le iban a hacer nada y demás, que bueno, pusieron excusas, pero obviamente te puedes hacer una idea de para qué era. Jesús en el juicio dijo que él no recordaba haberla violado ni amenazado, que incluso no recuerda ni cómo pasó. El fiscal pedía para él 46 años de prisión y afirmó que semejante barbaridad no cabe en la mente humana. Se descubrió que en el año 1981 este hombre estuvo a punto de ser condenado por abusos violentos en contra de una niña de 6 años, aunque la familia, antes de que este hombre pudiera ser condenado, retiró la denuncia. Finalmente fue condenado a 46 años de prisión por raptar, violar y asesinar a Kataisa Rosales, pero lo más fuerte del caso, con haber cumplido tan solo 16 años de prisión, en el año 2004 fue puesto en libertad. Tras salir en libertad, este hombre se fue a vivir a Madrid y en el mismo año, en agosto del año 2004, este hombre a una niña de 10 años. Él se entregó
mandó una carta a la fiscalía donde dijo todo lo que había hecho a esta niña y él mismo afirmó en esa carta que él era un peligro público que no podía estar en libertad. Aún así, después de 3 delitos, porque hay que tener en cuenta el de 1981, a la niña de 6 años, a Kataiza Rosales y ahora a esta niña de 10 años, él fue condenado tan solo a 14 años de prisión. Intenté buscar información sobre este hombre, si ya salió de prisión, si no, si le queda poco, pero no encontré nada. En mi opinión me parece un caso súper fuerte porque si hubiesen tenido en cuenta todo lo que este hombre ya había hecho en el año 1981, no hubiera pasado lo de Kataiza y aún así, si hubieran tenido en cuenta lo que hizo a Kataiza, pues esta niña de 10 años no hubiese sufrido lo que sufrió por parte de este hombre. Pero a veces la justicia hace este tipo de cosas que al menos en mi opinión no se entienden. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él e incluso qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.